Hola, hoy vamos a meternos en un tema fascinante. Cómo las diferencias culturales, que a veces ni vemos, afectan a cómo trabajamos juntos. Hola, sí, vamos a usar ideas de The Culture Map, el libro de Erin Meyer, para ver ejemplos muy claros de cómo cambian las reglas del juego, digamos, en comunicación, en cómo damos feedback. Eso es. Y el objetivo, pues, es entender un poco mejor todo esto para colaborar mejor, ¿no? Sobre todo ahora que trabajamos con gente de tantos sitios. Exacto. Y ojo, que no es cosa de personalidades, ¿eh? Son más bien patrones culturales, cosas que aprendemos. ¿Claro? Lo que aquí es normalísimo, en otro sitio, pues puede ser raro o hasta lioso. Hoy veremos eso del bajo contexto y alto contexto al hablar. Ajá. Y también cómo se da el feedback negativo, que ahí hay tela, desde lo más directo hasta lo más sutil. Vale, pues empecemos por ahí, por la comunicación. Bajo contexto versus alto contexto. ¿Qué significa eso exactamente? Pues mira, las culturas de bajo contexto, piensa en Estados Unidos, por ejemplo, valoran la claridad por encima de todo. El mensaje tiene que ser explícito, directo, Como el dicho ese de di lo que quieres decir y quiere decir lo que dices, ¿no? justo. Incluso te enseñan a repetir las cosas. Dires lo que les vas a decir, díselo y luego repite lo que les has dicho, para que no queden dudas, vamos. Madre mía, suena un poco insistente quizás. Para otras culturas sí, porque en el otro lado están las de alto contexto. Piensa en Japón, China e incluso Francia. Vale. Ahí mucha información no se dice abiertamente. Se da por sentada, está en el contexto, en la relación entre las personas. Hay que leer el aire, como dicen en Japón. Leer el aire. Sí. O el sous-entendu francés, ¿sabes? Insinuar, decir sin decir. Se espera que pilles la indirecta. Uf, ese suena a campo de minas para los malentendidos. Y lo es, porque los de bajo contexto pueden parecer obvios, casi infantiles a los de alto contexto. Y al revés, los de alto contexto pueden parecer, pues poco claros, reservados, ¿no? Ya veo. Me viene a la cabeza ahora el humor británico, Ahí le has dado. que usan la ironía con una cara totalmente seria. Y claro, si vienes de una cultura más literal como la americana, te quedas a cuadros. No sabes si va en serio o no. Exacto. Falta esa señal explícita de, ¿qué es broma? Es un ejemplo perfecto de cómo esa diferencia entre explícito e implícito afecta a todo. Y me imagino que donde más se nota es al dar, bueno, malas noticias o críticas. El feedback negativo. Buf, sí. Ahí el terreno es súper delicado. Lo que en un sitio es ser constructivo, en otro es, pues, casi un insulto. Cuéntame más de eso. Ejemplos. Pues mira, tienes culturas muy directas. Holanda, Alemania. Allí la crítica negativa, si es franca y honesta, se ve como algo bueno, como un regalo para que mejores. Un regalo. Suena fuerte. Sí, bueno, el ejemplo que pone Mayer de Martén, un holandés criticando sin rodeos a su colega Willem delante de otros. A muchos les parecería chocante, ¿verdad? Hombre, bastante. Pues Willem, el que recibió la crítica, lo agradeció. Lo vio como transparencia, como ayuda real, aunque el envoltorio fuera un poco áspero, digamos. Tela. O sea, directo a la yugular, casi. ¿Y en el polo opuesto? Culturas donde la sutileza es clave. Pues ahí tienes Japón, Tailandia, culturas donde mantener la armonía es fundamental. El feedback negativo se da de forma súper indirecta, muy sutil, y siempre en privado. Nada de espectáculos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo te dicen que algo está mal sin decirlo? Pues a veces es gradual. O se centran mucho en lo positivo y simplemente omiten lo negativo, esperando que tú captes el mensaje. Es casi un arte leer entre líneas. Hay que estar muy atento, vamos. Muchísimo. Y luego, claro, tienes los casos intermedios, que no son menos complejos. Los británicos, otra vez. ¿Qué hacen ellos? Son los reyes de los downgraders, los suavizadores. Usan palabras como un poco, quizás, ligeramente, para quitarle hierro a la crítica. Ah, como el famoso ejemplo del piloto de British Airways, Tenemos un pequeño problema. y los 4 motores han dejado de funcionar. Pequeño problema, es buenísimo. Es el colmo del understatement, sí. Y fíjate los estadounidenses. A ver, Son de bajo contexto para comunicar en general, muy explícitos. Pero para el feedback negativo, suelen usar el método sándwich. sí, lo conozco. Algo bueno, la crítica en medio y algo bueno para cerrar, ¿no? Eso es. La idea es suavizar el golpe. Pero claro, esto puede confundir un montón a gente de culturas más directas, como la francesa. ¿Por qué? Porque para un francés, por ejemplo, la crítica directa y analítica es normal. Si le vienes con el sándwich, puede que ni siquiera pille bien la crítica, o que piense que no eres sincera.
como el caso de la profesora Madame Dugan, que critica el trabajo del hijo de la autora de forma bastante directa. Para ella, eso es ser útil. No entienden lo de dorar la píldora. Entendido. O sea que el sándwich no siempre alimenta igual. Fascinante. Y todo esto, la forma de hablar, de dar feedback, tiene que estar relacionado con cómo se crea la confianza, ¿no? He oído la analogía esa del melocotón y el coco. Sí, es muy gráfica, la verdad. Ayuda a entender. A ver, las culturas melocotón, como la americana, Ajá. son como la fruta, suaves por fuera, amables, abiertos, comparten cosas personales relativamente rápido. Creas una conexión inicial fácil. Vale, la pulpa. Exacto. Pero luego tienen un hueso duro en el centro. Una parte muy privada a la que no es tan fácil acceder. Entiendo. ¿Y los cocos? Pues como Alemania o Rusia, por ejemplo, son más como un coco, cáscara dura por fuera, son más reservados al principio, cuesta más entrar, romper esa cáscara, Ya. pero una vez que entras, la relación suele ser más profunda, más integral, abarcando muchos aspectos de la vida. No hay esa separación tan marcada entre lo personal y lo profesional a veces. O sea que la clave es no juzgar por las apariencias iniciales. Totalmente. ¿No piensas que la amabilidad inicial de un melocotón significa amistad profunda e instantánea? Ni que la reserva inicial de un coco es antipatía o desinterés. Exacto. Son simplemente formas distintas de construir relaciones y confianza, caminos diferentes. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿cuál es la gran lección? Pues yo diría que la clave es la conciencia cultural. Entender que no hay una única forma normal o correcta de hacer las cosas. Y que todo es relativo, ¿no? Como percibimos a los demás depende mucho de nuestra propia cultura. Justo. No se trata de juzgar, sino de observar, de entender y sobre todo de adaptar nuestra propia comunicación. Ser más explícito con unos, aprender a leer entre líneas con otros. Flexibilidad, entonces, y autoconciencia. Saber dónde estamos nosotros en ese mapa cultural. Exacto. Y a veces es complicado, porque como muestra el caso de Cosimo Turro que menciona Mayer. Sí, lo recuerdo. Madre serbia, padre italiano, criado en Alemania. Imagínate, esa persona tiene varias influencias culturales dentro, y eso le da una perspectiva única, pero también puede ser un desafío. Claro. Y esto nos lleva a una pregunta final interesante, quizás para que cada uno le dé una vuelta. A ver. ¿Cómo influye nuestro propio bagaje cultural, que a lo mejor es más mixto de lo que pensamos, en cómo vemos al mundo y cómo interactuamos en el trabajo cada día? ¿Somos conscientes de nuestros propios automatismos culturales? Buena pregunta para cerrar. Da que pensar, desde luego.